pudiese hacer nada, no hacemos más la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches, lunes 18 de diciembre del año 2023. Tenemos al comenzar el programa la entrevista con Axel Kaiser, que se la recomiendo porque vale la pena. Les agradezco a él y al equipo de gente que lo trajo por habernos permitido entrevistarlo. Luego tenemos una muy buena entrevista más tarde, después del segundo bloque, que vamos a repetir lo de la mañana porque da pie a todo lo que se ha dicho para la reunión o la conversación que tuvimos con Gregorio Lanza. Así que les recomiendo, viene bueno esto. Dame 20 segundos y seguimos. Converso con Axel Kaiser. ¿Venís después de 8 o 9 años? 8 años, efectivamente. 8 años que estuve... ¿Por qué tanto tiempo lejos de Santa Cruz? Porque mi agenda ha sido bastante intensa estos últimos 8 años, han pasado muchas cosas y Santa Cruz no tenía por mucho tiempo vuelos directos a Santiago. Entonces, cuando tú viajas todo lo que viajo yo, que me paso la mitad del año sobre un avión, tener que tomarte 2 aviones para llegar y con cada escala, cambios de hora y todo lo demás, te ahorras todo lo que puedes, ese tipo de cosas. Entonces, por tiempo, por agenda... ¿Estás visitando Europa muy seguido? Y voy a Europa bastante seguido, sobre todo a Estados Unidos y otros países de América Latina. ¿Existe esta forma de liberalismo de ustedes que están pregonando en Estados Unidos? En Europa y en Estados Unidos. En Europa existe... tiene rostros representativos en España. Yo también tengo un mercado allá, se publican mis libros, doy conferencias, traigo entrevistas. Sí. No ¿En diría... España con cuál de los dos frentes? ¿Vox o PP? Yo creo que Vox ha ido deshaciéndose sus elementos liberales. Ahora está más en el PP. Ayuso es una gran representante de esto, me parece. Cayetana. Esperanza Aguirre, exacto, Cayetana. Pero bueno, hay mucho trabajo por hacer. Creo que ahora el efecto Milei impacta también en España. El consenso socialdemócrata está colapsando en todas partes porque no está resolviendo el problema. Colapsado, ¿no? Todo este idealismo ingenuo y este estatismo, ¿no?, desbocado que tú ves en Estados Unidos en parte también, pero en Europa y en América Latina no está produciendo los efectos que la gente espera. Entonces hay frustración. ¿En Estados Unidos Trump es la persona? Yo creo que Trump gana, es lo que es la reelección que viene. Sí, salvo que ocurriera un milagro político que no estamos viendo, pero Estados Unidos va a entrar en recesión con alta probabilidad el próximo año. Si eso ocurre, Trump es presidente. Y Biden además insiste en ser él el candidato. Y además con muy poca espalda personal por lo del hijo y todas estas cosas, ¿no? Sí, y además muy desgastado, ya no tiene la capacidad psíquica, mental para ser presidente. O sea, es obvio. Trump está mucho más vivo que él, digamos, mucho más agudo, sigue siendo el mismo personaje. Pero es capaz de generar un movimiento libertario. No, Trump no es un libertario. Liberal. No, Trump no es un libertario, es yo diría, un conservador un tanto oportunista con ideas liberales en economía, y eso es muy bueno, salvo en la parte internacional comercial, pero es mejor que tener Pero sirve a los efectos. Es mejor que tener a Gavin Newsom, por ejemplo, que es un neomarxista, de la izquierda extrema de Estados Unidos, aunque algunos dicen que no es así, pero hay que ver California, el desastre que es bajo la administración de Gavin Newsom, es una catástrofe. Y con todas estas políticas identitarias
woke, que básicamente son más formas de colectivismo fascistoide, ¿no? Y cultura de la cancelación. Y después tienes a Biden, que también se ha dejado llevar en parte por una agenda más dura demócrata. Los demócratas hoy día están entregados a una ideología que es el identity politics y que básicamente apunta a la destrucción de Occidente y la destrucción de Estados Unidos. Y yo no puedo apoyar una cosa así. A la autodestrucción. A la autodestrucción, sí. ¿Por qué? Porque ellos conciben que la institucionalidad norteamericana histórica, ¿no es cierto?, tanto sus valores fundamentales de la independencia como su constitución, como las estructuras sociales, económicas, las demás, son creaciones del hombre blanco heterosexual para oprimir a todas las demás minorías. Entonces, de lo que se trata es de tumbarlas para generar la liberación de todas estas minorías. Y eso es lo que se enseña en Harvard, en Yale, en Princeton, en todas las universidades. Y la izquierda demócrata se ha comprado casi entera, no entera, pero... Respecto de las minorías, ¿no? Sí, esta cosa obsesiva tema, con las minorías, sí, que es realmente una forma de política de identidad, que es la misma política de identidad que jugaron los nazis en Alemania, que jugaron los comunistas en todas las partes en que operaron, porque tú consiste en poner en oposición existencial unos grupos contra otros, ¿no? Y tú canalizar la rabia y el odio de unos grupos en contra de otros. En el caso de Estados Unidos es muy claro que se encuadra en el discurso victimista, sobre todo de la raza, los latinos contra los blancos, los afroamericanos negros contra los blancos también. Entre medios caen de víctimas los asiáticos americanos, a los cuales discriminan sistemáticamente porque les va mejor que a todas las otras minorías en todo. Entonces no los dejan entrar a las universidades para darle cupos especiales a los negros o a los latinos. Y entonces destruye el principio de igualdad ante la ley, que es el fundamento último. Que no es argumento liberal, ¿no? No, claro, no, es totalmente regresivo, es volver al tribalismo. El identitarianismo es tribalismo, es volver a esa política de la que hablaba Carl Schmitt, entendida como el conflicto del amigo y el enemigo. Sí. Entonces ya no es la visión liberal de todos somos individuos con una conciencia propia y por lo tanto únicos e irrepetibles y responsables de nuestros actos. No, acá tú te deshaces de eso y sostienes que lo que importa es el color de tu raza, tus genitales, lo que importa es... Cuando decide los genitales, que también es otra pelea de la izquierda. El feminismo, que los hombres, que los transexuales... Los del siglo XXI son los que más compran eso, ¿no? En el caso de América Latina, tú dices, el socialismo del siglo XXI, claro, ha adoptado toda esta agenda de identidades, ¿no? El pobre ya no es el argumento. Ya no es el sujeto revolucionario tanto el pobre. Algo queda, pero no es tanto el identitarianismo de clase, que era el rico y el pobre, ¿no? Claro, Así que era una cosa bastante simple y dicotómica. Eso, sí. Ahora, y que estaba basada en una visión económica, ahora es todos estos grupos. Pero es peor en el mundo anglosajón, claro, que incluso en América Latina. ¿Peor? Es mucho peor. O sea, si hay algo que está destrozando la vida civilizada en Occidente y especialmente en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, es esta visión de que la civilización occidental es execrable, es inmoral, es injusta porque es la construcción narrativa e institucional de la mayoría blanca, hombre, heterosexual, para oprimir y someter a todos los demás. Lo que es una estupidez gigantesca porque nunca fue así. Y es más, es la única civilización que permitió la liberación de las minorías, que esté mejor que ningún otro país del mundo, en una región del mundo, y ha permitido la igualdad moral, el mejor trato y el respeto por los derechos humanos. ¿Cómo fue entonces que el señor Obama llega al gobierno? Esa es una gran pregunta que uno les hace a estas personas, pero no pueden contestarla porque son totalmente incoherentes. Ellos sostienen que Estados Unidos es un país impregnado de racismo sistémico. Ese es el término que usan, systemic racism. Y claro, cuando tú hablas de Obama o les explicas que lo millonaria que es Oprah Winfrey, que se hace la víctima todo el tiempo y es una billionaire de miles de millones de dólares, o el charlatán de LeBron James, el jugador de básquetbol, que no se pone de pie cuando se canta el himno, porque es parte de la deconstrucción y destrucción de Estados Unidos, atacar todos los símbolos. Además, es destrucción de la identidad, ¿no? Eso es, la identidad norteamericana consiste en la conexión con una idea. La identidad europea es mucho más una cosa tribal, racial, étnica, religiosa, etc. La identidad, y eso es lo que ha hecho que Estados Unidos sea tan exitoso al integrar inmigrantes, por ejemplo. Es una idea. Tú te compras esa idea y eres americano. Listo. Y lo que están haciendo ellos es destrozar esa idea, con lo cual están minando los fundamentos de la convivencia
cívica en una sociedad extremadamente heterogénea. Y eso es lo único que puede terminar en una guerra civil si siguen adelante. No puede terminar de otra manera. Porque tú estás, como digo, poniéndole dinamita a la narrativa, al sentido común, que te permite convivir con personas que son muy diferentes a ti. Y ese sentido común es una idea. Y esa idea es la idea de que somos todos individuos y por lo tanto personas que somos idénticas en el sentido de que compartimos el hecho de poseer una conciencia individual cada uno y por lo tanto una dignidad que es irreductible e idéntica a cada uno y en consecuencia que tienen que aplicársenos las mismas reglas a todos. Se dice que es individualismo. Es individualismo, pero el individualismo bien entendido es el respeto por la dignidad del otro. Es la idea de que tú eres único. Claro, ¿cómo no va a ser individualismo si eres el individuo? Eres tú con tu conciencia, tú eres una persona que no existe 2 o 3 veces, no tienes 50 clones idénticos a ti. No eres parte de un enjambre de abejas, una abeja más, una abeja menos. Eres un individuo y tus derechos, por lo tanto, tienen que respetarse por el colectivo. Vale, tiene dignidad propia. Sí, señor. Esto es la destrucción del individuo en nombre del colectivo y la tribu. Entonces, si hay que sacrificarte a ti por el bien del colectivo y de la tribu, te sacrificamos y te matamos, te asesinamos, te marginamos, te cancelamos. Es la lógica con la que operaban los comunistas y los nazis. Es exactamente la misma lógica. Exactamente. Entonces, el individuo deja de existir, existe el colectivo. La raza aria versus las demás razas, la clase obrera supuestamente representada por estos burgueses que se los daban de proletarios, en contra de los capitalistas y listo. Y entonces si hay que matar a 100 millones de personas, las matamos, porque básicamente no importan los derechos del individuo, lo que importa es la liberación del colectivo. Sí, ¿y cómo entendemos por qué el pobre va siendo dejado de lado? Bueno, al pobre le generan una necesidad para después, porque si al pobre le solucionan sus necesidades, se olvida de vos. Consecuentemente tenés que generarle necesidades permanentes para que vos puedas asistirlo. Y por más éxito que tengas en la economía, etcétera, etcétera, si lo sacás de su pobreza, se olvida de vos. Correcto, eso suele ocurrir, pero en América Latina más bien. En Europa y en Estados Unidos ocurre que las clases medias, especialmente urbanas, medias altas, urbanas, y en particular mujeres, tienden a seguir mucho más las ideas de izquierda y progresistas. Y ahí ganan los demócratas, en esos cortes ganan muy fuerte, ¿no? De hecho, tú ves un mapa de las elecciones en Estados Unidos y todo azul en las costas y rojo para adentro. O sea, el Partido Republicano gana lo interior, las costas, Nueva York, California, todo eso lo ganan los demócratas. Entonces hay una diferencia en términos de la gente si vive en las urbes o no. Si va yo a las universidades o no, es muy difícil salir de una universidad como Harvard o Princeton hoy día en Estados Unidos sin salir totalmente lavado de cerebro con doctrinas neomarxistas. O sea, es muy difícil. Y estamos teniendo estas declaraciones de estas presidentas en el Congreso de Estados Unidos donde dicen que puede ser completamente legítimo llamar al genocidio de todos los judíos y que no está en contra de las reglas de diálogo de la universidad, pero en esas mismas universidades, si tú te atreves a decir que un hombre que se identifica mujer no lo es, te expulsan inmediatamente. Entonces, si fueras coherente, dirías que todo está permitido. Pero claro, como las universidades están entregadas a la demolición de los fundamentos de la civilización occidental y por producto de que se han comprado todas las doctrinas posmodernas de Michel Foucault, de toda esa gente que se tomaron las humanidades y ahora han chorreado incluso hacia las ciencias duras, o sea, como son esas instituciones que son armas de destrucción intelectual masiva, entonces sí es coherente con lo que hacen estas universidades, la destrucción del pueblo judío, porque son considerados una minoría en este caso, pero una parte de una mayoría opresora privilegiada, ¿no es cierto? Y una potencia colonial. Entonces a ellos los puedes destruir, pero al mismo tiempo tú no puedes decir nada del movimiento trans no puedes contradecir la narrativa sobre los afroamericanos, ninguna de esas cosas, porque te expulsan inmediatamente, porque esa narrativa apunta también a la destrucción de los fundamentos occidentales, de la civilización occidental, básicamente el individualismo y la igualdad ante la ley, ¿no? Y la racionalidad como fórmula para resolver las discusiones y diferencias de opinión. Entonces, estamos enfrentando en Occidente una situación muy crítica, que viene del mundo anglosajón, porque perdimos la universidad, tú pierdes la universidad y pierdes todo el resto. Eso pasa arriba y abajo, de ahí para abajo, ¿cómo estamos? Porque no estamos bien tampoco. Yo digo que hay una derecha boba. Bueno, en el caso de América Latina, tienes algo que en Estados Unidos no,
La derecha republicana en Estados Unidos no tiene complejo, es una derecha que se defiende, categórica, hay algunos locos entre medio, igual que los hay en la izquierda, Claro, pero por supuesto. es una derecha que no se acompleja. En América Latina el sentido común, moral generalizado, es el de la izquierda. Entonces las derechas tradicionales se acomplejan con la izquierda porque le permiten a esa izquierda salir con el título de superioridad moral. Entonces, claro, la política tiene mucho de un debate entre quién es bueno y quién es malo. Porque los seres humanos tendemos, por naturaleza, a conectar con aquellos que nos parecen buenos. Los socialistas, ¿qué hacen? Son los más grandes criminales, pero se disfrazan de gente buena, que se preocupan por el resto, que la solidaridad, que la igualdad y todas estas cosas. Y entonces las derechas acá se entregan una y otra vez, como nos ha pasado en Chile y en muchas partes, hasta que logramos cambiar una mentalidad a nivel estructural en gente joven, y pasa lo de Javier Milei en Argentina. Y eso lo estamos haciendo. Yo llevo 15 años trabajando en la revolución cultural libertaria. Ya cada vez hay más, hay cientos de miles de millones de seguidores nuestros en América Latina que antes no existían. Claro, no existía. No existía ese liberalismo. Y Milei por eso creo que hay futuro. ¿Puede ser un impulso grande a esto? Es un impulso grande, ya lo es. ¿O no te parece medio maniqueo? Esperemos a ver cómo les va y después nos pronunciamos. No, yo creo que ya es un impulso, porque él termina siendo presidente producto de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes fuerzan este cambio en contra del establishment, en un país destrozado por el establishment. Pero esos jóvenes no es que les gustaba el peinado de Javier Milei, que también es interesante, es que les gustaron las ideas de Javier Milei, las que hemos difundido personas como yo y otras más, ¿no? Y en Argentina había un movimiento liberal bastante robusto que venía trabajando hace muchos años. Y el rockstar es Javier Milei. Okay. Pero las ideas las aprendieron. ¿Llegó o se lo fue haciendo? ¿Se apostó en él? Esta ola liberal venía, yo creo, creciendo. Sí. Y en el caso argentino, él se sube, ¿no? Hace 6 años. Sí, y la hace explotar. Y entonces la convierte en algo masivo. Eso no necesariamente implica que eso inmediatamente tiene que replicarse en otro lado si no se trabaja previamente. Y claro, tú no puedes... el complejo no, yo me da no sé qué ser de derecha, me da no sé qué. Sí, bueno, él logró romper esos complejos, pero ¿qué pasa? Que la gente joven no tiene esos complejos. La gente joven, por su condición natural, tiende a ser rebelde. Entonces, cuando tú te muestras rebelde, que es lo que me ha pasado a mí, por eso también me va muy bien con gente joven, cuando tú te muestras rebelde, pero también sólido, sí, sólido, justificado, con argumentos y persuasivo, te siguen. Pero el problema con la derecha es que no estaba preparada, intelectualmente es un cero a la izquierda, normalmente es así. Sí. Y además es acomplejada y quieren caerle bien a la izquierda, entonces para que les den la licencia de tú no eres tan malo. Sí. Y eso conmigo nunca ha funcionado, con Milei tampoco, y somos excepciones. Incluso nos atacan nuestra misma gente. Todavía gente de siguen derecha. siendo excepciones. Sí, ahora cada vez menos, pero porque hemos demostrado que tenemos razón y que podemos ganar, y porque hemos generado movimientos de millones de personas, que ellos nunca pensaron que iba a ser posible. Y siempre nos atacábamos, el fuego amigo era el peor. El de tu lado, a veces por envidia, por distintas razones, pero fundamentalmente porque no compartían el hecho de ser claro, categórico y defender sin complejos las ideas. Y tener esa visión de que tú solo puedes sacar adelante nuestros países con libertad. Hay una advertencia, porque no lo escribe por gusto, creo que es Stefanoni en Argentina, la rebeldía se volvió de derecha. Y él está advirtiendo lo que puede ocurrir si la izquierda no entiende de que debe dejar las minorías para dedicarse a pensar en más grandes. No sé si lo leíste. No lo he leído, pero Mark Lilla hace un caso similar en un libro que escribió él después de que sale elegido Trump. Él es demócrata, pero es un profesor de Columbia, un filósofo muy sensato, y que él dice que en parte el Partido Demócrata se hundió por su obsesión con las minorías. Porque claro, ¿cómo vas a representar tú a grandes mayorías si al mismo tiempo estás reclamando que tú encarnas el derecho de esas minorías en contra de las mayorías? No puedes ofrecer un proyecto convocante de país donde se sumen todos si tú estás enfrentando unos grupos con otros. Obviamente los del otro lado te van a odiar. Cuando Hillary Clinton dijo que los que votaban por Trump eran unos deplorables, que había que tirar al canasto la basura, eso es lo que ella dijo. Bueno, ¿qué esperabas que reaccionara? Toda esa gente blanca del interior a la que desprecia la élite progresista de Estados Unidos,
y la trata de racistas, de xenófobos, de estúpidos y todo lo demás, ¿cómo te va a apoyar en una elección? Biden, de hecho, fue una carta que eligieron explícitamente porque parecía ser más de consenso y más de un demócrata a la antigua, no tan inmerso en esta lógica tribal. Y no tenía nada que ver su edad, sino su... No tenía su... Sí, ahora, el hecho de ser una institución, él como senador antes y todo, tan antigua, le da esa credibilidad. Pero también Trump perdió por la pandemia, si no Biden no ganaba. Ni una posibilidad que Biden no hubiera ganado a Trump si no hubiera habido pandemia. Entonces ahí se sumó otro factor, ¿no? Bolsonaro también. Lo mismo con Bolsonaro. Sí, Lula ganó por nada. Sí. Por un margen muy bajo. Sin pandemia no sale... Pero Bolsonaro tiene las ideas claras. No, Bolsonaro no es una persona de filosofía clara, pero está en el lado correcto, en general. Ya. Sí. Y entre Lula y Bolsonaro no te puedes equivocar. Lula es un socialista corrupto, pero además que ahora está atacando la libertad de expresión. Es de los constructores, es de los que ha construido el socialismo. El socialismo XXI, claro, el fundador del Foro Sao Paulo. Chávez, claro. Con Chávez, con Castro originalmente. Sí. Y Brasil está en muy mala posición ahora con Lula, que está intentando tomar control, ¿no?, de instituciones, de atacar la libertad de expresión, etc. Entonces, la histeria que generaba Bolsonaro era totalmente injustificada, pero esto no era solo en la izquierda, era toda la centro-derecha de nuevo. Porque tú tienes un consenso socialdemócrata que va desde la izquierda, tal vez no la más marxista, pero la centro-izquierda que está cerca de eso, hasta las derechas. Entonces tienes todo ese arco del consenso socialdemócrata. Y todos piensan igual, en muchos temas. El Estado tiene que ser grande, subir impuestos, la centro-derecha le pone un poco más de énfasis al tema del crecimiento económico, pero en los principios están de acuerdo. El Estado tiene que redistribuir mucha riqueza, la desigualdad es el problema, hay que atacarla, no puede ser que muchos tengan poco y pocos tengan mucho, etcétera, etcétera. El tema del feminismo, el tema de las cuotas de género, todo eso están de acuerdo. La agenda climática, porque el mundo se va a acabar mañana, lo cual es falso, pero se lo están comprando completamente. Todo eso, porque son personas que también actúan políticamente para sus círculos de referencia. ¿Cuáles son tus círculos de referencia? Tú quieres ser parte de la ONU. ¿Quieres que cuando salgas de ministro, o salgas de político, de candidato o de presidente, te contraten como a Michelle Bachelet en las Naciones Unidas? Bueno, Michelle Bachelet siempre ha tenido ideas marxistas, eso no es una novedad. Por eso califica para ser la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Si no es marxista, que apoya la dictadura cubana, no puede descalificar para ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Vaya para hoja. Pareciera que es casi prohibido criticar la dictadura cubana y sobre todo la dictadura cubana. Es un romanticismo todavía que por ahí me quedaba a mí hasta hace algún tiempo. Estábamos con este asunto pero representa Woodstock, digamos. Sí, lo que pasa es que el socialismo es una doctrina extraordinariamente atractiva, porque a diferencia del liberalismo ofrece una utopía. El liberalismo no ofrece ninguna utopía. Ofrece realidades. Te ofrece realidad, te dice, mira, si tú tienes libertad, esto es lo que va a ocurrir. Van a florecer las sociedades, vas a prosperar, va a haber más crecimiento económico, vas a ser una persona con más dignidad, pero nada te garantiza que no vas a fracasar, nada te garantiza que tu vida va a ser feliz y alegre, nada te garantiza que no va a haber otros mejores que tú, de hecho va a haber gente mejor que tú. ¿Qué es lo que te ofrece el socialismo? El socialismo te ofrece que no vas a tener que trabajar ni esforzarte por nada, vas a vivir bien y al mismo tiempo nadie va a ser mejor que tú. Entonces todos los instintos de envidia que tenemos los seres humanos se ven satisfechos, ¿no? Y cristalizados en la doctrina socialista que te promete un mundo de igualdad, para que no haya alguien respecto al que tú te puedas sentir inferior. Entonces es una utopía, ¿no?, desde ese punto de vista que promete, y Marx lo prometía, el paraíso de Dios, pero claro, esta vez en la tierra, sí, no al otro lado. Sí. Por eso es una perversión del cristianismo, el marxismo. Y resuena por como es retóricamente, es muy atractivo. ¿Por qué en determinado momento lo liberal se tira o se lo ve como contrario al cristianismo? Yo no sé por qué hay gente que... Pero hay, ¿no? Sí, que dice eso, es tan absurdo que es un desconocimiento absoluto de la historia del liberalismo y de dónde emerge la filosofía liberal. El primer movimiento que en el mundo plantea la igualdad intrínseca del sujeto con derechos que son inalienables, dados por el creador, es el cristianismo. Sí. Y esa es la esencia del individualismo. O sea, en Roma y en Grecia no existía la idea
de la intrínseca dignidad de las personas. De hecho, Aristóteles y todos ellos escriben sobre los esclavos, las mujeres como seres inferiores, el esclavo por naturaleza. Platón hablaba de personas que tenían una porción de oro, plata o bronce en su alma y por lo tanto estaban ya predestinados de antes a ocupar ciertos roles en la sociedad. Hoy día pareciera que la predestinación está para las minorías o para los... Bueno, claro, hoy día se argumenta de alguna manera que las minorías están esclavizadas en nuestras sociedades occidentales, lo cual es una estupidez. Pero hay gente, muchas veces con los doctorados de las mejores universidades son las más estúpidas de todas. Como decía Thomas Sowell, hay ideas tan absurdas que solo un intelectual es capaz de creerlas. O sea, y eso es verdad. Si la gente más desquiciada que ha habido en la historia humana son intelectuales, son personas del mundo de la academia, de la filosofía, de todas esas cosas. O sea, y claro, esos alimentan después a monstruos como Stalin, como Hitler y otros más, que tampoco eran tontos. No era gente tonta, era gente inteligente, claro. Maligna, pero inteligente para eso. Es que eran inteligentes, pero malignos, pero inteligentes. Claro, sí. Y en consecuencia tenemos que tener claridad respecto a todas estas dimensiones, porque si no estamos condenados una y otra vez a caer en épocas de oscuridad. Vos conocés Bolivia y conocés el problema político de Bolivia. Evo Morales hizo un fraude. No han podido controvertirlo el informe de la Organización de Estados Americanos, pero igual ellos siguen diciendo que nunca hubo fraude. Hubo una huida de Evo Morales, llega Yanine Áñez, el gobierno que tendría que haber sido un buen gobierno, lamentablemente no fue, y se volvió a eso. Hoy pareciera de que la discusión está entre Evo Morales y Arce, y al otro lado no hay nada. Bueno, eso es un vacío, de nuevo, porque no hay idea. En Bolivia están muy atrasados en materia de crear un movimiento con una visión refrescante, rebelde y esperanzadora, ¿no? ¿Qué es el liberalismo? Si es el único camino que tenemos, y es lo que tenemos en Argentina, cada vez más en Chile, está creciendo en Perú, en Colombia. En Chile, ¿qué pasó? ¿Por qué perdieron la Porque elección de la... era evidente que iban a perder. Yo lo predije, esto en televisión 6 meses atrás, lo dije muchas veces. Lo que ocurrió en Chile, después de que rechazamos la constitución marxista el año pasado, teníamos una victoria colosal sobre la izquierda extrema, ¿no? Y esta era una victoria que pertenecía tanto a la centro-derecha, a la derecha, como a la centro-izquierda democrática. Bueno, resulta que ya se había acabado el tema constituyente, pero la centro-derecha complejada una vez más, con la centro-izquierda complejada por hacerle el favor a Boric y a la izquierda extrema, abrieron de espaldas a la ciudadanía un segundo proceso constituyente, de manera ilegal, porque la Constitución exigía un referéndum de entrada, que no hicieron porque lo habrían perdido y ahí habría muerto de nuevo el tema constitucional. Entonces, abrieron de nuevo un proceso para darle una oportunidad a la izquierda otra vez, ¿no? Le fue bien en la convención. Como decimos aquí, para hacerle el sana-sana. Para eso, no sé, es una cosa de error de principiante. Sí. Hicieron una convención que terminó controlando la derecha de José Antonio Kast, pero el voto en contra tenía mucho de castigo a la clase política completa. Ya. Y la tontería de la centro-derecha, la centro-izquierda y de los republicanos, José Antonio Kast, fue haber pensado que la gente los iba a apoyar porque el capital político que habían tenido para la convención era totalmente de ellos, y no era un castigo también al establishment, ¿no? Y que el referéndum al final era sobre el texto constitucional y lo que ellos habían puesto en el texto, y no sobre la clase política y cómo lo está haciendo, que estamos en la peor situación de muchas décadas en Chile, en todo sentido económico, de seguridad pública, etc. Por eso para mí fue tan fácil predecir con detalle lo que iba a pasar. Entonces convirtieron un triunfo aplastante en una derrota electoral de corto plazo, la cual van a salir bastante dañados, pero por un error, yo te diría, de principiante. ¿Pero esto le da posibilidad a Boric de mejorar su performance o algo? Yo creo que no, su performance no va a mejorar en nada, puede haber un poco de efecto en el sentido de que, y la izquierda está tratando de decir que esto es un logro de ellos, un éxito de ellos electoral, lo cual es un poco ridículo, porque al final... bajo los conceptos de ellos ganó la Constitución de Pinochet. O sea, lo que estamos viendo hoy es que la izquierda celebra la victoria de la Constitución de Pinochet. Exactamente. Entonces, es tan ridículo lo que estamos viendo, es patético. O sea, y la izquierda defendiendo eso, para tratar de salir como que ganaron algo, cuando en realidad igual es una derrota enorme de ellos. Y por otro lado, la gente no es que rechazó el texto, lo rechazó a todos ellos, a toda la clase política, la mayoría. Entonces, están en una lectura partidista de siempre,
Y yo, como el gobierno de Boric es una catástrofe, porque es el peor gobierno de la historia de Chile, sin duda, sí. o uno de los peores, los 2 años que le quedan van a ser más desastrosos que lo que hemos tenido hasta ahora, con más crisis económica, más delincuencia y todo, porque esta gente es incapaz de arreglar nada, no solo porque son ineptos, sino porque tienen las ideas destructivas que nos han llevado a donde estamos hoy. Entonces, yo creo que esto no va a tener una repercusión muy fuerte, supongo, en las elecciones presidenciales que vienen en 2 años. No sé si en las de alcaldes, espero que no, pero en las presidenciales que vienen el próximo año, no, en 2 años más vienen, o sea, el subsiguiente. Seguían votando al liberalismo. Yo creo que, no sé si, o sea, no va a ser alguien liberal, pero ser alguien de derecha, con más o menos matices liberales, que va a triunfar. Yo creo, no, me veo difícil que Bachelet, que es la que está sonando de nuevo como candidata, pueda ganar. ¿Cuesta hacer una derecha política? Con el tipo de gente que tenemos es difícil, porque no están dispuestos a la oposición. Ellos creen que están viviendo en Suecia o en Alemania con gente muy civilizada y que la izquierda no es lo que es. Que nosotros somos una izquierda totalitaria, antidemocrática. Y la derecha en Chile, una buena parte, no quiere reconocer eso, no quiere verlo. Quieren sentarse otra vez a la mesa para sentirse validados por esta izquierda totalitaria. No te desafían, ¿por qué no te presentas vos a la candidatura como si estuvieras haciendo esto para presentarte a una candidatura cuando hay que saber medir los tiempos? No sé, ni te voy a preguntar si te no, y me lo han pedido muchas personas, pero la verdad es que esto ya empieza el otro año, la carrera. Yo nunca he tenido interés de ser presidente, es como una cuestión que está ocurriendo naturalmente, la gente está diciéndome que me anime a ser presidente, pero esto ya en 1 año ya está todo lanzado, yo no tengo tiempo y no tengo ganas tampoco. Yo lo que dije y yo lo he declarado en Chile es, veamos qué pasa, que haya cambio de gobierno la próxima vez, ¿no? En 2 años, y si el país empieza a arreglarse con un nuevo gobierno, yo no tengo ninguna necesidad de entrar en política. Si sigue estancado y es un desastre, voy a llegar yo con un discurso libertario, con un discurso liberal y de orden público, que es el que no tiene ninguno de los políticos que está hoy día, y vamos a ver si confían en mí como han confiado en Javier Milei. Y aparte vamos a tener la ventaja de haber visto lo que pasó en Argentina. Yo creo que las noticias van a ser buenas. ¿Tuto Quiroga es un exponente del yo lo considero una persona muy articulada, muy inteligente. Pero no se anima a decir lo liberal. Sí, y tiene ideas algunas bastante liberales, pero tal vez no se atreve, y es un error, porque hoy día eso es lo sexy. Eso es lo que está de moda, es lo que nosotros pusimos de moda, diciendo que éramos liberales cuando todo el mundo te miraba mal. Sí. En eso consiste cambiar la mente de las personas, en que nadie crea lo que tú dices y después estén de acuerdo contigo. Y el que no entienda cómo estamos operando en las nuevas generaciones y el tema de las redes sociales y todo eso, está fuera de juego. Ok, te agradezco por venir, sé que tenés una reunión porque me quedaría largo. Muchas gracias. Después de 8 años. Sí, muchas gracias. Okay, con un gusto grande. Vámonos al corte. BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creadas por BID, que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BID.